Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a meditar nuevamente en la palabra de Dios. Ahora vamos a estar hablando acerca de nuestro servicio a Dios, que es como una ventana hacia nuestro corazón. Nuestro servicio a Dios es una ventana hacia nuestro corazón. Y vamos a estar leyendo el pasaje que está en Lucas 7:47. Le voy a dar lectura y después comenzamos a meditar en esta palabra. Dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Sería muy difícil salir a la calle, andar en el camión, en el metro, andar en la cuadra donde vivimos. Sobre todo sería muy difícil como hijos de Dios que en nuestra frente o encima de nuestra cabeza se proyectara en imágenes y en palabras lo que hay en nuestro corazón. Será muy difícil para nosotros, porque continuamente en nuestro corazón estamos cometiendo errores delante de Dios, delante de las personas. Cuando nosotros nos molestamos con alguien, simularlo, en nuestro corazón en muchas ocasiones vienen pensamientos de mal. Imagínense si eso estuviera exhibido a la luz pública. Creo que sería muy difícil para nosotros, para todo el mundo, pero más para los cristianos, porque nos correrían de los trabajos. Cuando nos enojamos o nos llegáramos a enojar con nuestro jefe, probablemente nuestro jefe vería lo que hay en nuestro corazón. Probablemente vería que es algo no muy agradable. Sería algo difícil. Gracias a Dios no es así. Digo gracias a Dios porque no podríamos vivir de esa manera. Pero hay alguien que sí lo ve todo, que escudriña el corazón y que va mucho más allá de ver una imagen y escuchar palabras. Ese es Dios. Dios es el que escudriña los corazones. Su palabra es la que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y llega incluso hasta los huesos. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nosotros. La mente de Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, no estamos librados del todo. Estamos nosotros conscientes de que cuando nosotros tenemos un mal pensamiento contra una persona o contra Dios, Dios lo está escuchando o lo está viendo, o está viendo nuestra intención. Él pesa las intenciones. Pero también Dios, hermanos, Él no es como un ser violento que violenta nuestro corazón y abre las puertas y entra violentamente
para saber qué es lo que hay en el corazón. Él lo sabe porque eso es inevitable. En su mente, que es omnisciente, existen el conocimiento de todo, absolutamente de todo, hasta los pensamientos más profundos, incluso los mismos pensamientos que nosotros mismos no hemos acabado de entender, que han surgido en nuestra propia mente. Pero es por su carácter omnisciente, pero Él no viene a nosotros a violentar nuestro corazón. Lo podría hacer, porque Él es el dueño de todo, pero Él no actúa de esa manera. El Señor Jesucristo, en este pasaje, hermanos, llega a un lugar en donde se encuentra con un hombre llamado Simón. No es Simón Pedro, sino que es un hombre llamado Simón, que es de la secta de los fariseos. Este hombre llamado Simón invita al Señor Jesucristo a la casa de él, de Simón. Y al momento de estar ahí, es evidente que cuando hay una invitación de alguien importante que va a estar en un hogar, pues hay más invitados también para que vayan a escuchar a aquel que están invitando, a ese maestro, a ese rabino al que están invitando a ese hogar. Entonces estaba Simón el fariseo en su hogar junto con el Señor Jesucristo, que había entrado a su hogar, y resulta que una mujer, que nos dice aquí en la palabra de Dios, en el versículo 37, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces esta mujer viene, primero va y busca este perfume, luego llega a la casa de Simón el fariseo y busca al Señor. Ella estaba buscando algo, y cuando entra a la casa de Simón el fariseo, extraordinariamente la dejaron pasar a casa de un fariseo. Fue algo extraordinario, pero fue posible para que se cumpliera el propósito de Dios. Y entonces están ahí dos personas en cuyos actos se proyecta su corazón. La actitud de Simón el fariseo, que mostró durante la estancia del Señor Jesucristo en ese recinto, mostró lo que había en el corazón de Simón. Había falta de amor hacia el Señor Jesucristo, porque él no hizo nada para atender al Señor Jesucristo, solamente lo sentó. Aun cuando eran costumbres todas estas atenciones que el Señor Jesucristo le reprocha a Simón el fariseo más adelante, aun cuando eran costumbres, este hombre no cumplió con esas costumbres, y mucho menos lo hizo de corazón. Ahí se mostró el corazón de Simón el fariseo. Es como una ventana. Nuestro servicio a Dios, o nuestra actitud a Dios, hacia Dios, es como una ventana por donde se puede ver lo que hay en el corazón. Y Dios, de esa manera, es como ve lo que hay en nuestro corazón. No solamente en su omnisciencia ve las intenciones del corazón, sino que también en nuestros actos Él pesa las intenciones en el corazón y en nuestras acciones. Y en el caso de la mujer, que no dice su nombre, ella se muestra de una manera servicial y hace algunas cosas
que muestran adoración hacia el Señor Jesucristo. Y ese servicio que ella dio al Señor, esa adoración, porque adoración equivale a servicio al Señor, esa adoración hacia el Señor fue esa ventana por la cual el Señor Jesucristo vio el corazón de esta mujer pecadora. Entonces, hermanos, vamos a hablar, por ejemplo, lo primero que me gustaría ver el día de hoy es que hay un motor, o sea, algo que mueve nuestro servicio a Dios, porque mucha gente sirve a Dios, muchos otros creen servir a Dios, y muchos otros están conscientes de que no sirven a Dios, pero las cosas que hacen, las hacen para aparentar que sirven a Dios. Hay de todo. Por eso es importante saber cuál es el motor de ese servicio a Dios. ¿Qué es lo que nos mueve para servir a Dios? En este pasaje podemos ver ahí en el versículo 37 que hablamos aquí del amor de Dios. El amor de Dios es la mayor de las motivaciones. Es el motor más poderoso para nuestra vida respecto a nuestro servicio a Dios. Cuando nosotros estamos conscientes de cuánto nos amó el Señor, entonces nuestro ser comienza a funcionar a su servicio, al servicio del Señor. Pero cuando nosotros, ese nivel de conciencia está muy reducido, el nivel de conciencia de la inmensidad del amor de Dios, y nos olvidamos continuamente del amor de Dios, de dónde nos sacó el Señor, lo que ha hecho por nosotros, entonces esa motivación viene a ser muy pequeña. Esta mujer, hermanos, podemos ver que el amor del Señor la motivó a buscar al Señor, porque ella seguramente había escuchado del Señor. Y vemos aquí en el versículo 37 nuevamente que era una mujer de la ciudad, que era pecadora. Supo que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea, era una mujer que fue a buscar al Señor. Entonces ella lo fue a buscar porque ya había escuchado hablar de él. Ella era imposible que fuera a buscarlo al Señor Jesucristo si nunca antes hubiera escuchado hablar del Señor. Pero ella sabía de su amor, sabía de que Dios estaba con él, sabía que en él había poder para rescatarla. Ella estaba arrepentida de todo su corazón y ella sabía que podía encontrar el perdón ahí cuando ella encontrara al Señor Jesucristo. Entonces, el amor de Dios, hermanos, es la mayor de las motivaciones, porque nos motiva primeramente a buscarlo. El Señor puso ese amor en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Ese amor fue derramado en nuestro corazón, y por ese amor que hay en nosotros, que el Señor puso en nosotros, entonces nosotros buscamos al Señor. Ese amor nos motiva a buscarlo, ese amor que Él tiene por nosotros y ese amor que Él puso en nosotros para que lo amáramos por medio de su Santo Espíritu. Y ese amor nos motiva a quedarnos en la presencia del Señor.
Dice ahí el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esa mujer se quedó ahí con él. Seguramente si hubiera ella ido a los pies de cualquier otro maestro de Israel, como por ejemplo este hombre fariseo, Simón, es 100% seguro que este hombre la hubiera corrido de ahí, que la hubiera echado a patadas de ahí, si esta mujer hubiera ido a sus pies. Para empezar, no había ninguna razón por la que ella fuera a los pies de Simón el fariseo, porque nadie sabía de Simón el fariseo que él mostrara un amor hacia las personas. Su actitud no mostraba un amor de su corazón. Esa ventana que es nuestros actos. En el caso de Simón el fariseo no mostraba un amor hacia las personas, y mostraba por el contrario, mostraba un aborrecimiento hacia los pecadores. Entonces esta mujer, sin embargo, y si hacemos esa suposición, si esta mujer hubiera ido a los pies de Simón el fariseo, 100% seguro, no digo seguramente, 100% seguro, él la hubiera echado a patadas, la hubiera quitado de ahí, o él se hubiera retirado de una forma despreciativa, despectiva, porque cuando Simón el fariseo vio que esta mujer estaba a los pies del Señor, dijo estas palabras, versículo 39, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es lo que había en su corazón, eso había en su pensamiento. Él dijo para sí mismo eso. Dios conocía esas palabras, y el Señor Jesucristo también las conocía. Como el Hijo de Dios, Él también tiene ese atributo de Dios, la omnisciencia, y Él escuchaba los corazones de las personas, el Señor Jesucristo. Entonces, seguramente, 100% seguro, ella no hubiera permanecido a los pies de Simón el fariseo, ni de cualquier otra persona. No hubiera durado mucho, la hubieran despreciado. Pero el Señor Jesús, por el contrario, la amó, la dejó que estuviera ahí a sus pies, mientras ella lloraba de arrepentimiento por sus pecados, mientras ella ungía sus pies con ese perfume tan caro, como una ofrenda para el Señor, mientras ella secaba los pies del Señor con sus cabellos de ella. El Señor la dejó, porque el Señor la amaba. Entonces el amor del Señor nos motiva también a quedarnos en la presencia de Dios, no a alejarnos de la presencia de Dios, sino a quedarnos en su presencia, porque sabemos que Él nos amó. Y nos motiva también, hermanos, a humillarnos por Él y en su presencia. A humillarnos por Él, es decir, delante de las personas. Vemos ahí el versículo 39, cómo este hombre seguramente la miró con una mirada de desprecio, aunque esta mujer no podía saber lo que había en su corazón, lo que había en el corazón de Simón el fariseo. Seguramente la esfera que rodeaba a este hombre, el ambiente que él generaba, era de desprecio hacia esa mujer a la que llamaba pecadora. Entonces, este amor, hermanos,
nos mueve o nos motiva a humillarnos por Él. Cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, estamos nosotros expuestos a la tentación de negar al Señor en cualquier circunstancia. Negar al Señor cuando nosotros actuamos en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Cuando nosotros actuamos conscientemente pecando contra Dios en cualquier circunstancia, el Señor en este momento podría estarte mostrando tu pecado en tu corazón y en tu mente. No lo tengo que decir. Dios sabe el pecado del que padecemos tú y yo. Y nos vemos constantemente tentados a dejar de hacer lo que Él nos manda a hacer, como servir a las personas, como ser amables, tener benignidad, como lo que es el fruto del Espíritu, tener bondad hacia los demás. Entonces nos vemos tentados, y por no querer humillarnos delante de las personas, nosotros nos mostramos como éramos antes. Nos queremos mostrar fuertes, nos queremos mostrar inteligentes, nos queremos mostrar maldicientes, para establecer una barrera o una fortaleza para que no nos hagan daño. Y de esa manera nosotros nos vemos en la tentación de negarle por no humillarnos delante de las personas. Pero cuando una persona verdaderamente ha conocido el amor de Dios, lo que piensen las demás personas no le interesa, no le importa. Y si le importa, es únicamente para salvación de esas personas. Y si le importa lo que la otra persona piensa, es únicamente porque a Dios le importa lo que esa persona piensa. Le importa en el sentido de que Dios la quiere rescatar, de que Dios quiere cambiar su mente y su corazón para que ahora siga al Señor. Pero en el sentido negativo, no le importa ser humillada delante de las personas, porque ha descubierto un gran amor, una gran motivación, un gran motor, que es el amor del Señor, que nos mueve a actuar conforme a la voluntad de Dios, aun cuando existe la posibilidad de que quedemos humillados delante de las personas, como esta mujer, y también en su presencia. El amor de Dios nos motiva a humillarnos en la presencia del Señor, sin necesidad de que nadie nos vea. Dios sabe si estamos humillados verdaderamente o no cuando estamos en su presencia. Nosotros no podemos engañar a Dios. Cuando estamos a solas con el Señor, no lo podemos engañar, y Él sabe si estamos humillados delante de Él, o si solamente queremos mostrar una fachada de hombres y mujeres de oración, cuando ni siquiera nos tomamos el tiempo de ir a la presencia de Dios. Dios sabe si nos estamos humillando delante de Él, como esta mujer lo hizo, porque ella conocía cuánto le amaba el Señor, y ella experimentó ese amor al estar a sus pies, cuando el Señor no la rechazó, cuando el Señor no la echó fuera, sino que la recibió, la perdonó de sus pecados. Entonces, otro de los motores, otro de las cosas que nos mueven en nuestro servicio a Él, en lo que hacemos para Él, es el perdón de Dios. Porque Él nos amó, nos perdonó nuestros pecados. Y ese perdón, hermanos, el perdón de Dios,
nos renueva completamente, nos hace sentir nuevos, como si comenzara a amanecer otra vez. A partir del versículo 37, 38 y 39, vemos a esta mujer acercarse al Señor, llorando de arrepentimiento delante del Señor, derramando este perfume a sus pies, secando con sus cabellos los pies del Señor. Y vemos a esta mujer humillada delante de Él. O sea, ella sintió verdaderamente que el Señor la estaba perdonando, porque estaba arrepentida. Por eso lloraba, no hay otra explicación. Ella lloraba porque estaba arrepentida de sus pecados, y ella sabía que quien estaba ahí, el Señor Jesucristo, la podía perdonar y podía hacerla una nueva criatura. Decirle las cosas viejas, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas, perdón. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, de aquí en adelante. Ese hombre que estaba ahí, el Señor Jesucristo, era el único que podía decirle algo así, y sin necesidad de decírselo, aunque más adelante sí se lo dijo. Ella derramó su corazón delante del Señor y amó al Señor, y mostró ese amor en sus actos, en su servicio a Él. Entonces ahí es donde se ve el amor que nosotros le tenemos a Dios, en el servicio que nosotros traemos hacia el Señor. Y cuando sabemos que somos perdonados por el Señor, así como esta mujer, nosotros también somos movidos a misericordia, somos movidos a buenas obras, somos movidos por el Espíritu Santo de Dios a obedecer su palabra, por el perdón que Dios nos ha dado. Eso nos debe bastar, son las mayores motivaciones. Nosotros no podemos buscar otra motivación, porque nada va a ser más fuerte y más profundo que estas motivaciones: el amor y el perdón del Señor. Y este perdón, después de haber estado tristes por haber pecado contra Dios, este perdón nos dice que nos vayamos en paz. Dice el versículo 50: pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si tú sabes que has fallado contra el Señor y que has pecado contra Él, entonces no hay tranquilidad en tu corazón, no puede haberla. El mismo Espíritu Santo no te puede dejar tranquilo. Si eres hijo de Dios, sabes que has pecado contra Él, pero si vas con el Señor te libera de esa carga. El yugo del Señor es ligero. Él te quita esa carga de pecado si tú acudes a Él, como esta mujer, y le pides perdón. Él te manda en paz para que continúes con tu nueva vida, esa vida que el Señor te ha dado por el sacrificio del Señor Jesucristo que hizo en la cruz por ti y por mí. Además, ese perdón nos impulsa también. Nos impulsa a continuar en un rumbo distinto de nuestra vida pasada. Ahora estamos siguiendo un rumbo distinto.